Saludos mi gente, mi nombre es Jorge de los Ríos, soy consultor en las redes sociales y obviamente estoy haciendo esto desde mi página personal, así que soy amigo de mucha gente aquí en esta página. En el día de hoy quise hacer el primer episodio de mi vlog La Sesión y lo quería hacer aquí en esta página porque es algo muy personal mío, es algo que quiero que sea parte de ustedes. Creo que sería muy importante que empecemos a interactuar en esta página y luego podamos exponer todas nuestras opiniones, comentarios y poder entonces interactuar entre nosotros mismos. Soy consultor en las redes sociales y quería hacer este formato para introducir a personas que estuvieran involucradas en este medio de las redes sociales, y tengo aquí al lado mío él es productor, él es actor, él es director y ahora está metido también en las redes sociales, en este medio digital. Él es Abimael Acosta. Gracias por invitarme y saludos a todos. Sí, Abi, mil gracias por aceptar hacer la entrevista. Esto es algo muy personal mío, esto es algo que estoy muy pompeado porque pues es el primer vlog de La Sesión, que es un formato que estoy explorando para poder llevar información de valor sobre las redes sociales, al mismo tiempo que a los invitados que voy a tener de vez en cuando van a poder contribuir en cuanto a darle información de valor a mi comunidad, pero también a poder compartir sus historias a través de las redes sociales. Entonces, la razón por la cual invité a Abimael es porque él está desarrollando un proyecto que yo soy fan número 1 y lo estoy escuchando todo el tiempo, y es a través del formato de podcast. Correcto. Ok. Básicamente, él está haciendo diariamente, se podría decir, ¿verdad? Pues básicamente casi diariamente. Ya hay 29 episodios en el podcast. Los promuevo diariamente, básicamente, sí. O sea que diariamente estás ahí poniendo contenido. Estamos trabajando contenido todos los días, sí. Algo que a mí me llenó mucho de satisfacción. Para los que no conocen a Abimael, él siempre ha sido una persona muy de autogestión. Él no está esperando a que las cosas sucedan. Él crea su propio trabajo. Y eso es algo que de verdad, te lo voy a decir aquí, admiro mucho de ti. Gracias. Y ha sido inspiración para mí, para yo también seguir creando mis proyectos. Y es algo que yo he visto de cierto tipo de personalidades. Hay unas personalidades que son más go-getters, van más por sus metas, que otras. No que esté nada bueno o malo, pero claro, es simplemente algo que he notado. ¿Qué te motivó a hacer este podcast? Mira, yo soy de las personas que cree que lo único que cae del cielo es lluvia, granizo, nieve y caca de pájaro. Okay. Y me enfoco en la primera, ¿verdad? Y yo creo que cuando queremos lograr cosas las tenemos que hacer nosotros. Si los procesos no se dan en el momento que nosotros queremos, pues hay un mensaje que nos está diciendo que tenemos que empezar a hacer cosas. Yo hasta hace poco tiempo, básicamente la voz que se escuchaba de mí a través de los medios era la voz de mis personajes. Okay. Yo escribí durante mucho tiempo para televisión, para radio, teatro y cine en Puerto Rico, y la voz que la gente escuchaba era la de los personajes. Yo quería decir algo, tenía alguna preocupación, había alguna cosa que yo quisiera hablar, algún tema, pues yo lo hacía a través de un personaje, a través de una historia. ¿Y por qué escogiste eso? ¿Por qué a través de un personaje? Pues originalmente, y estas son historias largas que están en el podcast, ahí lo pueden saber. Esa fue una buena promoción, sí, ahí. Originalmente yo comencé como actor. Okay. Sentí un poco cuando empecé a trabajar como actor que se me empezó a estereotipar a ser villano. Hice mucha cosa de villano en la televisión, y aunque me gustaba porque los mejores personajes eran los de los villanos, me di cuenta que probablemente por mi personalidad fuerte y por mis facciones fuertes, pues eso era lo que iba a hacer. Iba a ser el villano, la gente no me iba a ver como bueno. Y empecé a jugar con la escritura.
una cosa que la hacía desde pequeño, que también lo hablo en el podcast, pero cuando empecé a jugar con la escritura, me di cuenta de que tenía la posibilidad de decir muchas cosas. Como actor yo interpretaba o llevaba los mensajes que otra gente quería llevar. Okay. Como escritor en televisión, que es donde mayor exposición tuve, yo decía lo que quería decir, pero lo decía a través de los personajes. Así que había como en cierta medida un poco de anonimato también, sí, porque la gente sabía quién era Abimael Acosta, el escritor, pero no necesariamente le ponía un rostro a eso. Yo una vez escuché una frase que me impactó mucho, honestamente no recuerdo el autor, que decía que los políticos dicen verdades para esconder dicen mentiras para esconder una verdad, y que los artistas dicen mentiras para decir una verdad. Claro, sí. Yo no pienso que son mentiras, yo pienso que son recreaciones de la realidad. Interesante. Es una recreación de la realidad y para que la gente lo pueda creer tiene que ser una verdad. Cuando tú lo estás creando, tú tienes que creer en esa verdad. Entonces tú decidiste utilizar ese formato para decir tu verdad. Originalmente. Okay. Pero luego yo comienzo en las redes sociales promoviendo proyectos. Yo no usé las redes sociales para conectarme con amigos, ni con familiares, ni nada de eso. No creía en las redes sociales. Eso fue tan interesante porque lo estuvimos hablando Sí. ayer. Yo fui desde otra perspectiva, pero me pareció súper cool. Es que a mí me parecía como un ejercicio monumental del ego. Ok. Que hay una opinión. Que no hay problema. No, yo estoy casi seguro que hay mucha gente que sí tiene esa perspectiva. De que Pero no hay problema. Exacto. No hay problema, porque cada cual es dueño de llevar su vida y sus ideas como quiera. Claro. A mí me pareció un ejercicio monumental del ego y me parecía como que era exponer demasiado tu vida, Okay. como veía mucha gente, que es lo que se comen, dónde duermen, muchas cosas que yo no quería hacer. Okay. Quizá por eso también me muevo de la actuación a la escritura, donde yo era un poco más anónimo. Entiendo. Como escritor la gente conoce mi nombre, pero no conocía mi rostro. En cambio, como actor, cuando empecé como actor, sí me di cuenta de que no será anónimo. Hay una anécdota bien graciosa que yo tengo, que fue que un día yo salí en un programa en Telemundo que tuvo mucha exposición, que se llamaba... eran unas historias que se hacían de casos de la vida real, Ajá. que no se habían resuelto de leyes, de Okay. asesinatos. Y a mí Jennifer Wood, que era la productora de ese show, me llama y yo me convertí en un actor fijo, y eso se hace una vez al mes. Y un día yo hice el show, sale el show en la televisión y yo salgo ese día a un bar y estoy en el baño del bar. Yo me había dado varios tragos y cuando estoy en el baño en un urinal se me para una persona al lado y me empieza a decir que me acababa de ver en la televisión. Fue algo un poquito... Y tú estabas borrachito ahí. borrachito y en el baño. Y entonces ese día... ¿Tú eras el malo también? Era malo, sí, era malo. O sea, era el malo que estaba borrachito en el bar. Correcto. Y entonces eso, en ese momento yo vi lo no anónimo que se es cuando uno es actor. Y no me gustaba esa exposición. Okay. Por eso quizá lo hacía a través de los personajes, porque yo sentía que tenía cosas que decir. Luego, con el tiempo, usé las redes sociales para promover proyectos. Específicamente con el que lo hice fue con Muerte en el Paraíso, que fue una película que yo produje y con dirigí Arcángel, en Puerto ¿verdad? Rico, con Arcángel, Alfonsina Molinari, Magali Carrasquillo, Virginia Romero. No, estamos hablando de grande. un elenco de calibre. Sí, claro. Y yo, la relacionista público que tenía en aquel momento me dijo que tenía que llevar redes sociales para promover el proyecto. Y yo no quería, pero como ella era mi amiga y confiaba en ella, Joana Pérez, y era una profesional en eso, yo dije, bueno, pues enséñame, vamos a llevar las redes sociales, y empecé a hacerlo para trabajo. Okay. Luego, yo soy una persona muy activista y político. Y cuando digo político, no político partidista, sino en el sentido político de los cambios sociales. Okay. Y empecé a expresar mis opiniones a través de las redes sociales. Okay. Y mucha gente me empezó a decir, es que tú tienes que sacar eso de las redes sociales, eso debe ir más allá. Tú debes hacerlo en algo que pueda leerlo muchas personas, porque lo hacía escrito. O sea, tú estabas poniendo Yo ponía contenido. pequeños estatus. Tú ponías contenido en las redes sociales, las personas reaccionaban a ese contenido y te estaban motivando a que Correcto. expandieras aún más.
porque eran mis opiniones, sucedía cualquier cosa y yo opinaba de la manera que yo lo sé hacer, que es pasionalmente, es Claro. con el carácter que tengo. Y la gente le gustaba como lo hacía y me decía, pero es que eso tiene que llegar a más gente. Y la gente empezó a compartir mis estatus. Ok. Y me decían, ponlo público. Yo empecé a poner mis estatus públicos entre mis amigos de Facebook. Que como tenía una exposición por los proyectos que hacía en televisión, pues tenía muchos amigos en Facebook. Algunos eran personas que no conocía nada más que a través de Facebook. Y ahí comienzo... ¿Empezaste a tener hasta fanáticos, se podría decir? Sí, sí. Ok. Y entonces ahí es que mi hijo me convence en que haga un blog. Me dice, haz eso en un blog. ¿En qué año estamos hablando aproximadamente? Estamos hablando, lo del blog fue relativamente hace poco. Él llevaba años tratando de convencerme, quizá 3, 4 años. Él trata 3 años probablemente. Ok. Él trata de convencerme, yo que no. Mucha gente que no, que haz un blog, que haz un blog, que haga un blog, que haga un blog. Y yo que no. Hasta que me arriesgué. Ok. Y empecé a escribir, a averiguar lo que era un blog. Ajá. Empecé a prepararme, a aprender de lo que era un blog. Yo creo que ya tú habías comenzado a hacer un blog. Y En llegamos a Miami, hablar- yo estaba en Miami. Sí, y llegamos a hablar de O sea, eso. estamos en la década del 2000 al 2010. En En- esa... Bueno, yo me mudo a Los Ángeles en el 2011, fue luego de eso. Mi memoria es la que está mala. Sí, 2011 a 2018 que estamos viviendo ahora. correcto. Ok. Pero entonces ahí es que yo empiezo a ver, hablo contigo, me hablan de que tienes tu blog, empiezo a ver, empiezo a leer sobre el blog y digo, pues vamos a hacerlo. Y empecé a hacer columnas y las columnas empezaron a ponerla en mis redes sociales y de momento en nada la columna tenía 1000 views, 2000 views, 3000 views, 40.000 views, 60.000 views. Para un ejercicio de contexto, simplemente. Cuando tú tienes 40.000 views en un blog, y no me tienes que decir canal, no me tienes que decir números exactos, pero la televisión, estamos hablando de que en la televisión o digamos tal vez en el periódico, que es más similar a lo que es el formato blog, llegas a una audiencia de 40.000 personas, estás bien Bueno, en un estatus. Sí, acuérdate que si vamos a compararlo con la prensa de cibernética, la Ajá. prensa de internet, que quizá lo que se puede parecer un poco Claro. más, hay gente que cuando se refiere a mí, se refiere como periodista. Yo no soy periodista, ¿ok? Pero hay personas que se han referido a mí como periodista. Y quizá hay gente que confunde los Sí, pero es conceptos, bueno ¿verdad? hacer la aclaración Claro. por cuestiones de marca personal también. Claro, o sea. no porque no soy periodista, aunque he tomado clases de periodismo porque estudié en la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico y tomé cursos de periodismo, pero realmente yo hablo desde mi perspectiva, desde mi opinión. Ok, Yo no soy objetivo, ok. aunque la gente diga que soy objetivo. No soy Me parece objetivo tan interesante porque que lo son estás mis diciendo. No puntos. soy objetivo, no lo soy. No, yo opino partiendo de mi historia, partiendo de mis En tu conocimientos. contexto. Y claro, siempre tengo argumentos para lo que digo. Claro. Si no tengo argumentos, le digo a la gente que no voy a opinar de ese asunto. Claro. Pero es mi opinión. Claro. Por lo tanto, no es necesariamente el concepto de periodismo subjetivo, imparcial. Claro. No, yo cuando asumo una postura, yo asumo una postura. Y entonces cuando empiezo a trabajar esto del blog, veo que se sigue moviendo y empieza a leerlo mucha gente, al punto de que tengo lectores, aunque el blog lo tengo un poco descuidado, vamos a decir así, tengo lectores en 95 países, cerca de 500.000 de personas leen mi blog. Wow. Entonces llega el momento que yo digo, pues, la gente le interesa saber lo que yo opino. Y obviamente había una comunidad de Puerto Rico también. Sí, hay una cosa importante que se ha dado conmigo y eso es bueno verlo en las estadísticas de los blogs y de YouTube también. Ok. Hay una cosa que se da conmigo que es interesante y es que la mayor parte de mis seguidores son puertorriqueños en la diáspora. Ah, Tengo mucha gente de otros países, de México, República Dominicana, Venezuela, pero es básicamente puertorriqueños en la diáspora. Yo creo que me sigue más gente en la diáspora que en la isla. ¿será que se identifican más con tu mensaje? Pues probablemente tiene que ver con eso. Probablemente tiene que ver con eso. Me parece interesante porque, o sea, en mi página personal tengo obviamente mis amistades de high school, tengo a mi gente de la universidad, de Sagrado Corazón,
tengo a personas del ambiente del teatro en Puerto Rico. Obviamente después de ahí me mudé para Miami, tengo mi gente de Miami también, después me mudé para Los Ángeles. Y tengo una comunidad a través de mi página que es bastante variada. O sea, tengo personas que sí, que todavía siguen viviendo en Puerto Rico, son parte de mi familia. Y me parece interesante que tú eres de adjunta, tú te mudas, pero tus mensajes y tus opiniones no es que hayan cambiado de 180 grados, tú han ido evolucionando. Han ido evolucionando. Quizá en estos últimos, probablemente meses, ha habido unos cambios. Unos cambios. Y las personas que son mis seguidores lo han notado. Que hay unos cambios que decidí hacerlos, por muchos cambios que decidí hacer en mi vida en términos generales. Que incluyen, y obviamente se refleja en tu proyecto. Que incluyen estilos de vida, de alimentación, de cómo ver el mundo, de un montón de cosas. Que también los voy a hablar en el blog, digo, en el podcast. Que todavía no hemos llegado ahí, pero que en el podcast, ahí vamos. Como te estaba diciendo, en el blog empiezo a darme cuenta de eso y hay columnas del blog que son bilingües, que están en español y están en inglés. Porque también tengo seguidores. Ese es otro tema que a mí me parece súper interesante. Ahora mismo yo tuve un debate en mi mente. Yo o hago el video en español o lo hago en inglés. ¿Cómo tú has manejado ese...? Yo lo hago dependiendo del tema. Dependiendo del tema. Por ejemplo, es de todos conocido mis ideales políticos. Eso es una cosa que yo nunca la he disfrazado, aun cuando durante muchos años en Puerto Rico yo trabajé en la Corporación para la Difusión Pública, le hace el Canal 6, que sabemos que es del gobierno y que en gran parte de las ocasiones está muy influenciado el contenido, depende de la administración de turno. Pero para mí eso no fue necesariamente un problema porque por alguna razón cuando la gente me llama a trabajar sabe cómo yo soy. Entonces me llama sabiendo saben que viene soy. Con el paquete. Como el refrán este del video mexicano que dice, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Exacto. Pues eso precisamente. Entonces básicamente, aunque tenía mucha gente puertorriqueña, durante la pasada campaña presidencial, yo asumí unas posturas bien claras y bien específicas. Soy de lo que la gente llama de izquierda, soy socialdemócrata y creo que tienen que haber muchos cambios para en términos de igualdad social y de un montón de cosas, que eso ya es otro tema. Y sabemos que en las elecciones pasadas presidenciales había un candidato que era un candidato que no era lo que estábamos acostumbrados a ver, que era Bernie Sanders. Cuando yo conozco lo que representa Bernie Sanders, yo decido que yo no puedo apoyar a otra persona que no sea él. Y asumí unas posturas específicas en defensa y de promover a Bernie Sanders, que lo hice activamente. Yo llamé gente para votar, envié textos, entré en una campaña activa, utilicé mis redes sociales y todo ese tipo de cosas. ¿Y tu audiencia y tu comunidad de redes sociales saben cómo tú eres? O sea, claro, sí. Que es auténtico para ti. Que me ha traído mucha gente que me quiere y me ha traído mucha gente que no me quiere también. Pero eres tú. Claro, pero soy yo. No vas a negociar eso. Eso es lo que hay. Exacto. Y entonces, en ese momento, yo le di como dice Johanna Rosalí, al difícil, al inglés. Entonces sí hubo columnas que las hice en inglés porque quería que llegaran a ese público en específico y del público americano. El público de aquí de los Estados Unidos que no habla español. Entiendo. Eso quise hacerlo en ese momento. También lo hice en otro momento con Manny Pacquiao, que hizo unas expresiones homofóbicas que me parecieron terribles, desafortunadas. Y también ahí escribí columnas en inglés cuando lo de la masacre de Pulse en Orlando, donde murieron muchísimas personas, entre ellos puertorriqueños, como resultado de la homofobia. También hice columnas en inglés. Así que yo utilizo el idioma dependiendo del mensaje que quiera llevar, dependiendo de la audiencia a la que yo quiera llegar. Ahora bien, todo este contenido que estamos hablando ha sido para el formato de blog. Eso fue básicamente blog.
¿Cuál fue el post que ha tenido mayor audiencia o que ha agarrado la atención de la mayoría de las personas? Probablemente hay varios. Hay uno que se llama Las dos caras de Jano. Ok. Las dos caras de Jano. ¿Y dónde está? Si la gente Ese quiere ir está a... en Abimael Acosta WordPress, el blog de Abimael Acosta en WordPress. Ok. Lo pueden encontrar. Yo he tratado de integrar todas mis plataformas ahora. Ok. Estoy en el proceso de integrarlas. Que el Instagram, que el Facebook, que el Twitter, que el blog, que el podcast, que todos estén conectados en cierta medida. Sí. Y a veces hablo de unas cosas y hay los videos en el canal de YouTube. Yo tocaba un tema un poco controversial y fue de la política insular de Puerto Rico, en el cual traía unos datos de un evento que sucedió hace más de 30 años atrás, donde involucraba un accidente de automóvil y el ahora gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Okay. Entonces ahí yo me limité a presentar unos eventos con pruebas, con recortes de periódico a los cuales hacía alusión, decisiones de tribunales, porque a mí me interesaba que ese tema se hablara. Un artículo político. Un artículo político, pero no político partidista. Yo creo que si nosotros tenemos unos candidatos a puestos electivos, nosotros tenemos que conocer los candidatos a sus puestos electivos. Okay. Nosotros tenemos que conocer sus posturas, sus planes de trabajo, quiénes son ellos y quiénes serán ellos. Respeto. Para entonces de ahí nosotros poder saber si esa persona merece mi apoyo como elector. ¿Cuántos views tuvo ese blog? Yo creo que ese sobrepasó los 70,000 views. Wow. Y ese es curioso porque fue usado hace poco por una revista de internet política de los Estados Unidos y me citó. Lo interesante de eso es que cuando estás hablando de un formato blog, tener 60,000 views, estamos hablando de un público que está consumiendo el contenido. Claro, consumiendo el contenido. Que es diferente un poco a veces a los videos, que uno está haciendo otra cosa. Y la lectura requiere que te sientes a ver. A enfocarte. Y ese, por cierto, probablemente ese y otro que hice de René Pérez. Ajá. Residente. René Pérez Residente también fue otro que provocó muchos views. Okay. Provocó muchas lecturas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo hablaba de algo que René Pérez ha recibido constantemente y yo lo recibo constantemente. Mucha gente me cuestiona el que yo tenga unas posturas con relación a Puerto Rico y el futuro de Puerto Rico y yo resida en los Estados Unidos. Okay. ¿Podemos hablar sobre eso? Sí, podemos hablar sobre eso. Yo puedo hablar sobre todo. ¿Te tiran? Constantemente. ¿Te has enojado? No me he enojado, me he sentido, en unos momentos en particulares me sentí herido porque mucha gente que no conoce a Abimael Acosta fuera de las redes sociales o fuera de la televisión o fuera de la radio o de las cosas que he hecho para los medios, asumen cosas de mí que no son correctas. Y en ocasiones yo he hablado con personas que han sido respetuosas y me han parado. Por ejemplo, la última vez que fui a Puerto Rico me encontré con una persona que ya me ha pasado en varias ocasiones, me han dicho, ¿tú eres Abimael Acosta? Y yo, sí, hola, ¿cómo estás? Yo sigo tu blog, o yo veo tus videos, o whatever. Y entonces me han dicho cosas. Una pregunta, y seguimos en esto, pero ¿cuánto tiempo, digamos, te tomó recibir cierto tipo de fama desde que comenzaste tu blog hasta tener artículos de miles de views? Quizá como entré en temas complejos y temas controversiales, no fue tan poco el tiempo. Okay. No fue tan poco el tiempo. Y fue bueno porque me dio la plataforma para que el periódico El Nuevo Día, la revista Imagen de la Florida y diferentes periódicos y revistas a nivel de Puerto Rico y de Estados Unidos se interesaran en mis contenidos. Esto es tan interesante. Hay contenidos de los blogs que fueron publicados en El Nuevo Día, fueron publicados en la revista Imagen de la Florida. Tú decidiste un día, por autogestión, empezar a escribir tu propio contenido y ahora los medios tradicionales te estaban apoyando y estaban ayudando a exponer tu contenido. Noticia PR, se comunicaron conmigo porque querían compartir mis escritos. Eso es para que ustedes vean, mi gente. O sea, autogestión, trabajo, constante.
No es simplemente poner un pedazo de contenido y esperar a ver que eso se No, dé. hay que No, promocionarlo constantemente, también. constantemente Hay que trabajo. Claro, es trabajo. Es trabajo. Es Y cómo ahora los medios tradicionales te estaban buscando a ti. Correcto, se da de esa manera en el cual empiezo a publicar. Hubo una columna que yo escribí que se llamaba Que se retire. Ok. Esa columna se publicó en El Nuevo Día. Está en mi blog, para que quiera buscarla, la puede buscar en mi blog. Nice. Y está en El Nuevo Día. Usted pone a Abimael Acosta que se retira El Nuevo Día y El Nuevo Día la tiene. Es una columna que permanece. Y una revista de Miami dirigida a la mujer, que su target es principalmente la mujer, se comunicó conmigo porque querían publicarla también. Era una columna en la cual yo hablaba de uno de los prejuicios y de los discrímenes que más existe y que más disfrazado está, que es el edadismo. Que cuando lo decimos en español, pues la gente no sabe de lo que estamos hablando. Estoy perdido. Cuando lo digo en inglés, ageism, que es bastante complicado. Ageism. Estoy perdido. Es discrimen por edad. Ok. La gente piensa y constantemente dicen que porque Yolandita Monge, por ejemplo, tiene sobre 60 años, ya ella no debe cantar ni debe bailar. Que funciona de manera inversa también. Que a lo mejor tú eres muy joven y por eso no te respetan en cuanto a... Eso yo lo viví en una etapa de mi vida. Cierta audacia. Eso yo lo viví en una etapa de mi vida, sobre todo cuando entré en el campo de la educación y cuando empecé a ser escritor. Que decían este nene y todo ese tipo de cosas, pero es más fácil que cuando empiezan a ver tu trabajo, aunque tú seas joven, empezar a callar empiezan a callarse. En cambio, por la edad, empiezan a hacer burla. Okay. Constantemente yo veo eso con figuras como Johanna Rosalí, lo veo con figuras como Yolandita Monge. O sea, recibiendo haters. Claro, haters, por el simple hecho de ser mujeres maduras. Lo vemos con Madonna constantemente. Gente que tiene la capacidad de hacer su trabajo, que tienen el talento para hacer su trabajo, pero cuando difieren de ellos, la manera en que los quieren callar es insultándolos por la edad. Y decidí escribir una columna sobre eso y hablar de personas como Johanna, de hablar de personas como Yolandita Monge, de hablar como personas como Hillary Clinton, que aunque no es santo de mi devoción, pero es una mujer madura que llegó a ser candidata presidencial, histórico por uno de los dos principales partidos de los Estados Unidos, que ya había habido una candidata presidencial, pero no por estos dos partidos principales. Y hablo de un caso en particular, de una persona que me siento honrado de contar con su amistad, que es Yvonne Cole. Yvonne Cole logra en los Estados Unidos... Un alma muy linda. Hermosa y yo la conocí en el Ateneo puertorriqueño. Talentosa y no encuentro yo dónde ponerla. Sí. Hace poco me invitó a ver un short que hizo y talentosa como directora también. Y humilde. Sí. Es bueno. Y entonces enfoco también esa columna en Yvonne, como Yvonne Cole, luego de sus 40 y tantos años, casi 50, que decide empezar, si así lo podemos llamar, su carrera en Estados Unidos. Y cómo ahora en sus 70 es que Yvonne logra entrar al mainstream de los Estados Unidos y es probablemente una de las latinas maduras que tiene de los personajes más importantes de la televisión latina de los Estados Unidos. Es uno de los personajes principales de la serie Jane the Virgin. Yep. Y ya lo había hecho anteriormente en la serie Switch at Birth, donde ella era la abuela de la protagonista. Así que eso es un ejemplo donde... Esa fue una de las columnas. De las columnas. Que recibió mucha atención. Mucha atención. Y pues se movió. Pasó de mi blog al mainstream, si así lo podemos decir, con El Nuevo Día y con la revista esta de Miami. Recibiste mucho éxito teniendo un blog. Ahora estabas recibiendo el reconocimiento de los medios de comunicación tradicionales, Puerto Rico, Estados Unidos. Se puede decir que incluso en Latinoamérica en algunas partes. Sí, en México se publicaron columnas mías, por ejemplo, que estaban dirigidas a la educación. Donde hablaba sobre la educación. Entonces, luego de eso, decides hacer una transición al formato vlog. Correcto. Entro al YouTube.
¿Por qué? Por lo mismo, hubo gente que me empezó a hablar de que debería pararme frente a la cámara, porque yo era actor, porque tenía facilidad de palabra, que por qué no lo hacía frente a una cámara. No lo quería hacer porque el anonimato que me daba la escritura era maravilloso versus el que la gente me esté viendo frente a una cámara de video, ¿verdad? En el YouTube. Sí, ahora desde los teléfonos celulares. Correcto. Pero antes, o sea, bueno, eran cámaras Canon y obviamente en televisión ya la cámara regular. Empecé a hacerlo básicamente a partir de las circunstancias políticas recientes de Puerto Rico. Empecé a sentirme tan indignado ante muchas cosas que estaba viendo que estaban sucediendo, que no había palabra escrita que me ayudara a mí a expresar completamente las emociones que tenía. Y ahí fue que comencé a hacerlo. Yo no vivo en Puerto Rico, pero yo estoy muy atado a Puerto Rico. En Puerto Rico está mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, la mayor parte de mis amigos, mi hijo, mis nietos. Básicamente mi corazón está en Puerto Rico. Y yo no me he desligado de Puerto Rico. Yo viajo a Puerto Rico cada año, año y medio. He trabajado en Puerto Rico, me he mantenido trabajando en Puerto Rico. Viajo a algunos proyectos en Puerto Rico. Cuando me mudo a Los Ángeles, estuve un año trabajando, escribiendo una telenovela para Puerto Rico. Así que yo me he mantenido, he hecho teatro que se ha presentado en Puerto Rico, he escrito para Sonia Noemi González, he escrito cosas que se han presentado en Puerto Rico en teatro, en televisión. Entonces sucedió esto político. Entonces ahí es que yo digo, es que yo lo que estoy escribiendo no lo puedo expresar. Claro. Y entonces hice un video sobre las circunstancias, probablemente tenía que ver con lo de la Junta de Control Fiscal, donde trataba de explicarle a la gente lo que estaba sucediendo, porque me daba cuenta que la gente no entendía lo que estaba sucediendo. Ahora estamos viendo el resultado de eso, de cosas que yo dije hace varios años atrás. Lo bueno que está documentado. Claro. Que lo puedes repostear y decir, hey. Claro. Y muchas cosas que dije están sucediendo ahora. Claro. Y ahí empecé a hacer los videos. Vi una cosa interesante y fue que yo recibía más haters a través del blog escrito que los que recibía a través de los videos. Y tal vez porque no se atrevían a ponerle cara o porque se atrevían a atacar las palabras, pero no a la persona. Creo que esta es mi teoría, no tengo ninguna prueba de eso, que quizá la honestidad con lo que yo estaba diciendo, la gente entendía mi punto, aun cuando pudiera diferir de él. En cambio, con algo escrito tú no ves un rostro, por lo tanto... Que afecta a la comunicación también. Tú le pones el matiz que le quieras poner. Exacto. Para los que no entienden matiz, otra palabra puede ser tonalidad. O el color que le quieras El color, poner. tonalidad a las palabras. En cambio, si tú me ves lo que yo te estoy diciendo aquí, eso es lo que yo te estoy diciendo y tú lo estás percibiendo de esa manera. Lo escrito, pues tú lo percibes como tú lo quieras percibir o como lo puedas percibir. Claro. Y... aunque hay gente que simplemente escucha lo que quiere escuchar. Claro. Pero con eso lo aprendí. Claro. Eso lo aprendí, de ahí surge el podcast también. Ok, por ahí va la Por ahí próxima va el transición. podcast. De ahí es que surge la próxima transición. Disfruté mucho el video, me lo compliqué mucho, porque entonces empecé a ponerle más producción, compré luces, compré cámara, Claro. compré backdrop, entraron otras personas en el canal de YouTube. El canal de YouTube en un momento tenía sobre 6 millones de visitas. Wow. O sea, también tenía una película, la película Muerte en el Paraíso, la coloqué ahí, que trajo muchos views. Perdona que te interrumpa. Blog, views, 40,000, 70,000. Llegas al canal de YouTube, empiezas a hacer vlogs. Ahora estamos hablando en millones. Llegué a tener de sobre 6 millones de visitas. Llegué a tener sobre 6 millones de visitas. Y luego me doy cuenta de que le estaba dedicando demasiado tiempo. Okay. Y yo soy escritor y director y productor. Y yo no vine a Los Ángeles a ser bloguero. Sí. Aunque me gusta lo que estaba haciendo y creo que es importante compartir lo que yo creo que es importante con otras personas. Sentí que me estaba tomando mucho tiempo y me estaba tomando tiempo de que provocó que aumentara de peso porque no comía a deshora, porque no hacía ejercicio,
porque no estaba durmiendo lo suficiente, porque convertí el blog en un canal de YouTube donde tenía programación 5 días a la semana, Wow. donde hablábamos de cine, había programas de O biografía, sea, le estabas metiendo con todo. donde tuve 2 colaboradores adicionales. Omar Miranda tenía un programa de música, tenía un actor venezolano, César de la Torre, que tenía un programa donde recomendaba películas y series de televisión. Pero gran parte del proceso de producción me tocaba a mí y de postproducción. Claro. Y me di cuenta que me estaba tomando demasiado tiempo. Y ahí entonces empecé a reducir el ritmo. Empecé a reducir el ritmo y pasaron cosas a nivel personal Ok. que me hicieron repensar mi vida. ¿Podemos hablar un poquito sobre eso? Sí, O sea, sí, podemos hablar sobre eso. sin entrar en detalles, pero hubo algo que obviamente te hizo cambiar la perspectiva a nivel personal. Bueno, fueron muchas cosas, Ok. Y las hablo también en el podcast. Que por cierto, si hay algo que me ha llamado muchísimo la atención de tu podcast, es la vulnerabilidad. Te expones, básicamente, como decimos en teatro, te desnudas completamente a tu audiencia. Es que en mi caso, what you see is what you get. ¿Ya? Yo no pretendo, y menos a mis 53 años, 53 sí, yo no pretendo ser lo que no soy. Yo no pretendo ser lo que no soy. Mejor que me quieran, mejor que me odien por quien soy a que me quieran por lo que no soy. Es una frase que dijo Kurt Cobain, no es mía. Y Me gusta. yo soy así. La gente sabe quién soy yo. Y el que me quiere, pues me quiere como soy. No me quiere a pesar de. Yo una vez escuché a Johanna Rosalie decir eso. Que a su hijo gay, ella lo quiere por quien es, no a pesar de quién es. Y eso es una cosa que yo quiero con la gente. El que me quiera a mí me tiene que querer como soy. Esto es lo que hay. Que volvemos al mismo punto que habíamos discutido antes, de no negociar quién eres. Claro, y yo no pretendo ser lo que no soy. Por Ni lo caerle tanto, bien a todo el mundo, no, ni porque nada por el estilo. porque sé que si yo pretendo caerle bien a todo el mundo, cada persona tiene un gusto diferente, por lo tanto eso no lo voy a lograr. Eso no lo voy a lograr porque si me comporto de esta manera para caerle bien a esto, le voy a caer mal a esto. Okay. Y entonces viviría en una constante cambio y la gente podría pensar Y hasta una búsqueda de aceptación constante. que yo no la necesito. Okay. Yo no la necesito. En esta etapa de mi vida yo no necesito validación. Esa es la palabra que estaba buscando. No la necesito. Yo no necesito validación. Esa en otras etapas de mi vida quizá yo busqué la validación. Ya no la necesito. Ya yo me siento feliz con quien soy. Ya yo amo a la persona a quien soy. Yo quiero a la persona a quien soy y la cuido. Y no necesito validación. Porque cada cual tiene opiniones. Y las opiniones son como, tú sabes que, ¿verdad? Que todo el mundo tiene. Todo tiene... Bueno, había una versión un poquito más soft. No, pues la mía no es la soft. Ah, ok. Bueno, la mía es que decía que la opinión son como las nalgas, todo el mundo tiene un par. Pues La tuya es básicamente peor. la mía, pero va entre medio de eso. So, de vlog entras al formato podcast. Entro al formato podcast por varias razones y lo que voy a decir yo sé que hay muchos de ustedes que no les va a gustar. Así que agárrense, por ahí va. Sí, mucho de mi contenido en el blog era relacionado con Puerto Rico. Ok. Cuando se da la situación del huracán María, Ajá. yo Vamos a entrar a un tema delicado ahora. yo al igual que millones de puertorriqueños nos desesperamos desde la diáspora. Yo comencé, y esto es una cosa que no la había hablado públicamente, pero la voy a hablar ahora. En mi primer episodio. Lo voy a Mi hacer. primer episodio de la No sesión. me gusta hacerlo, pero lo voy a hacer. Vamos. Yo comencé a tratar de manera egoísta Ajá. a conseguir a mi familia. Ok. Mi familia vive A través de las redes sociales. a través de las redes sociales porque tenía ese acceso a las redes sociales y tenía muchos seguidores y yo dije voy a usar esto para de manera egoísta conseguir a mi familia. En el proceso empieza gente, yo tenía obviamente vivo en Los Ángeles, yo tenía internet, yo tenía luz, yo tenía todo y entonces empieza gente a comunicarse conmigo para decirme que si yo podía poner mensajes de buscar a su papá. Tú te convertiste en un medio. Sin quererlo.
Yo lo comencé de manera egoísta, preguntando si alguien sabía de mi mamá, de mis hermanas, de mi hijo, de mis sobrinos. Está en un momento de desesperación, Y supervivencia. entonces, claro, y empieza gente a escribirme, mira, yo sé que tú tienes miles de seguidores, tú puedes decir de mi mamá en Naranjito, o tú puedes decir de esto, puedes decir de lo otro. Y yo empecé a hacerlo. Y en cierta manera, de forma egoísta, empiezo a sentirme un poco más tranquilo, aunque no sabía de mi familia, pero me siento un poco más tranquilo porque me sentía útil. Okay. Yo me sentía impotente vivir acá, no poder viajar a Puerto Rico porque no habían vuelos, no poder hacer nada. Y cuando eso se empieza a dar, que no fue mi idea, fue idea de la gente, yo me empecé a sentir que yo podía ser útil. Al punto de que se coordinó ayuda de la que llegó a Puerto Rico, que la coordinamos con personas que se me acercaron. Coordinamos personas que, digo coordinamos porque fueron personas que se me acercaron y me dijeron, te podemos usar como puente para conseguir personas que viajaran a Puerto Rico a través de grupos que ayudaron a personas a viajar. Es tan interesante como eso yo no lo había hablado. Algo que comenzó, se podría decir, egoísta, se convirtió en algo altruista. Si así lo podemos llamar, ¿verdad? Que hasta seguía siendo egoísta porque era una manera de yo tranquilizarme. Explícame. Porque en el momento que yo me sentía que estaba ayudando a otras personas, yo decía, mi familia no las puedo ayudar, no sé cómo están, y no supe de ellos hasta 2-3 semanas después. Por medio de una persona que yo estaba coordinando con ella el conseguir alimentos y artículos de primera necesidad para llevar. Esa persona, cuando fue a llevar esos artículos de primera necesidad, viajó adjuntas, fue donde mi familia le tomó una foto y cuando tuvo señal en la autopista me envió la foto. Y ahí yo supe que mi familia estaba bien. Mi gente, yo sé que mucha gente puede pensar en esto de las redes sociales como una manera de volverse famoso, de agarrar la atención de la gente, y sí, es un medio de comunicación. Sin embargo, eso que tú acabas de compartir, ese pedazo de contenido donde tú acabas de decir, lo utilicé de manera egoísta porque necesitaba buscar a mi familia, y lograste de una manera u otra conectar las personas para llegar al resultado que tú querías, es para mí el ángulo que no se habla de las redes sociales y que sin embargo es tan poderoso. Sí, las redes sociales se pueden utilizar para bien como se pueden utilizar para mal. Todo va a depender del uso que tú hagas. Yo estuve quitado de las redes sociales durante casi 2 meses. Y cuento esto que acabo de contar porque no hace tanto comencé a recibir muchos ataques. Oye, tú has seguido recibiendo ataques en las redes sociales. Y mucha gente que me cuestionó, tú vives fuera de Puerto Rico, tú no puedes opinar, tú no haces nada por Puerto Rico. No tener tanto, honestamente, odio, porque es todo el mundo... No, a mí realmente no me importaba, porque esa es la manera de callar al que tiene cosas que decir. Lo que pasó fue que luego, para hacerte cuento largo, corto, yo dije, nuestro país, por la situación colonial que vive, es difícil que podamos salir del espacio donde estamos de crisis. Y lo siento por los que compraron la frase de Unidos por Puerto Rico y todo eso. Eso no va a suceder hasta que realmente nos demos cuenta del problema que tenemos. ¿Ok? Sorry. Abimael Acosta. Entonces, en ese momento que yo me doy cuenta de que hay mucha gente enfocada en sus agendas particulares y no les interesa el país, no hay un plan de país, no hay un plan de futuro para el país, y que los que tratamos de decir unas cosas vamos a ser atacados por esos que están en contra de lo que tú planteas, y luego darme cuenta que las personas que aparentemente tienen la capacidad para crear un plan de país están muy enfocados en no escuchar lo que tienen que decir los otros y en pelear entre ellos. Yo dije, este es el momento
de yo tratar de ayudar a mi gente desde otra perspectiva y tratar de ayudar a mi gente al que se quiera ayudar, al que quiera escuchar. O sea, en un blog estabas llegando a una audiencia que no necesariamente era tu audiencia. A veces escuchaban lo que tú decías, recibías mucho odio, y eso de alguna manera te puso a reflexionar de cómo transicionar a una plataforma donde tú vas directo a la audiencia que te quiere escuchar. ¿Tú sabes por qué? Porque me di cuenta que la gente que entraba al odio eran personas que no importaba los argumentos y las pruebas históricas, científicas, legales que yo planteara, ellos no iban a cambiar de postura, porque ellos tenían sus propias agendas. Cada cual escucha lo que quiere escuchar. Entonces, yo ponía los argumentos y a ellos no les interesaba. Entonces, tenía otras personas que yo podía decirle mentiras y ellos las iban a creer porque iban consonos con lo que ellos querían escuchar, aun cuando fuera parecido a lo que yo pensaba. Entonces dije, esto es llover sobre mojado. Sí. Yo quiero, en la medida que me sea posible, ayudar, pero realmente a quien se quiera ayudar. Y ahí fue que... Y ahí es que entonces decido hacer una pausa de las redes sociales. En un momento decidí quitarme por completo. Hice esa pausa y esa pausa la utilicé para hacer muchos cambios. Hice cambios de alimentación, volví a ejercicio, bajé 25 libras, hice muchos cambios. Me puse a escribir más. Yo trabajo en televisión aquí en Los Ángeles, en una cadena de televisión latina, pero a la misma vez trabajo de manera individual con mis producciones. Rápido. Trabajas en televisión, pero sin embargo fuiste bloguero y sigues siendo, ¿verdad? Todavía lo Sí, lo voy a seguir haciendo. Bueno, lo estás haciendo de alguna manera ahora. Sí. ¿Qué tú piensas que va a suceder con las redes sociales en el futuro? O sea, digamos, YouTube, el formato video en las redes sociales contra televisión. Bueno, la televisión, y yo trabajo en televisión y nosotros lo estamos recibiendo. La televisión se ha movido a entender la importancia de que la gente no se sienta necesariamente a ver televisión a determinada hora, a determinado día. Es a su tiempo. Correcto. Por eso es que ya la televisión se ha movido a que toda esa programación que existe en la televisión Tiene que ir a digital. está digital en las propias plataformas de los canales de televisión o a través de Hulu o a través de diferentes plataformas, a través de diferentes Sling, a través de diferentes plataformas que brindan estos programas. Muchos shows que están en la televisión se han movido a eso porque no tenemos el tiempo. Yo, por ejemplo, yo tengo un día que comienza a las 7:30 de la mañana y termina a las 11:30 de la noche. Y todas esas horas están ocupadas. Y dentro de eso yo tengo unas horas que son... Le metes al trabajo con cojones. Sí. Bueno, no solo trabajo, también hay una hora que saco, y esto es un consejo que le doy, saque un tiempo para usted. Hay una hora que la saco para ver lo que quiera ver en televisión. Hay otra hora que la saco, pues obviamente hago un trabajo que mucha gente lo llama periodístico, para ver noticias, para leer, para informarme de política. Educación, básicamente. Sí, bien interesante porque la educación la hago con la lectura en unos momentos en específico que son tiempos muertos que yo me siento a leer. Tiempos donde estoy esperando y no estoy haciendo nada, yo lo aprovecho. Yo aprovecho todo el tiempo. Tengo unas horas que hago ejercicio. Eso es todo, ¿verdad? La preparo, vida, claro, tiempo. es estructura. Yo preparo mis comidas porque hice unos cambios a nivel de alimentación y eso es un tiempo que tengo que dedicar. Y todo es organización. Y yo no pierdo el tiempo. Momento de publicar en las redes sociales también es tiempo muerto. Un momento que estoy esperando, de tal hora a tal hora, yo estoy en tal lugar esperando. Pues entonces la televisión se ha dado cuenta de eso. La televisión se ha dado cuenta de eso, de que la gente necesita consumir información, entretenimiento, educación, todo esto que son los propósitos de los medios de comunicación masiva, y lo va a hacer cuando tenga el tiempo. Y el tiempo puede ser en cualquiera de las 24 horas del día. Está funcionando. Para los que no saben, lo que pasó fue que acabo de recibir una llamada y tuve que darle delete, pero estamos aquí de pero nuevo. seguimos. Vuelvo a recibir la llamada, disculpen por eso. Lo que le estaba diciendo es que eso está en las plataformas y la gente ha empezado a consumirlo de esa manera, al punto de que en muchos canales de televisión hay shows que tienen más vistas a través de las plataformas
de internet que a través de la televisión. Y tú sabes que es lo más interesante, que todo el mundo tiene el poder ahora mismo de empezar su propio canal. Cada persona puede tener su propio... Es una empresa mediática. Claro, yo he sacado provecho de eso. Yo lo estoy haciendo ahora mismo. Claro, he hecho web series, mi película Muerte en el Paraíso estuvo hasta el otro día en YouTube, la voy a poner próximamente nuevamente, la saqué, la voy a poner nuevamente. Tuve programas de entrevista, que tú fuiste parte del programa, donde estaba, que ha ido gente como Kate de Castillo, como Carlos Leal, Ivonne Cole, figuras internacionales, figuras de Hollywood, y lo hicimos a través del internet también. Así que es una alternativa bien importante. Y la televisión como la conocemos hoy día no, porque ya está en el proceso de la transición, como la conocíamos hace 20 años, ya no existe y va a desaparecer de esa manera. ¡Wow! Ahora existe una... Estoy tan pompeado que acabamos de tener esta entrevista. Roku y todo este tipo de cosas, es ya esa transformación. Estoy tan pompeado que acabamos de hacer esta entrevista porque este comentario que acabas de hacer fue documentado y lo veremos probablemente de aquí a 10 años. Menos Salas. Paquita Salas es una comedia española que comenzó de manera low budget, de bajo presupuesto, y se movió tanto a través del internet que Netflix adquiere los derechos de producción luego de esa serie. Y hay otras series que se han dado que comenzaron en el internet como web series. Por eso es que yo entro en el mercado de la web series también, que lo hice con el proyecto de Chicos de Alquiler. Entiendo. Estamos en un momento donde es positivo para la autogestión. Claro, también tenemos mucho contenido, que es como se le llama, que es basura. Porque es mucho más fácil de hacer, porque es más accesible. Ahí les dejaré a ellos. El mercado decide. Claro, hay para todo. Cada cual tiene su audiencia. Claro, claro. Ahora bien, y ya esto en la sección para terminar. Interesante, la sección en la sesión. Entras al formato de podcast, decides, ¿sabes qué? Voy a hablar al que me quiere escuchar. ¿Cómo descubres Anchor? Y quiero ser bien específico en esto, because... no sé por qué me sale en inglés, pero porque hay unas plataformas ahora mismo que se están dando que son muy útiles. Ya sea que tú te comunicas a través de video, que te parece genial, te sientes como en video. O sea, yo veo la cámara y yo hago, ¡ah! Me encanta. Y está bien. O seas escritor y te gusta entonces hacer artículos, están las plataformas también. O sea, audio, que a mí por eso es que me parece muy interesante esta entrevista, es que tú utilizaste los tres. Sí, la sigo utilizando. Y la sigues utilizando. Cuéntame de Anchor. Para los que no saben, es una plataforma de audio. Que es a través de una aplicación de tu celular. Es una aplicación de tu celular. Es sumamente sencillo de hacer. Yo tengo escribí para radio también. Yo estuve contratado durante varios años como escritor de radio para lo que es las estaciones del gobierno de Puerto Rico. Ajá. Yo fui escritor, me tuve el honor de ser escritor de el taller dramático de radio de WIPR. Por lo tanto, lo que es la plataforma, lo que es la radio, a mí me gusta. Yo te voy a decir una cosa bien graciosa, ¿verdad? Es que yo siempre dije que cuando yo fuera viejito, yo quería ser escritor de literatura y tener un programa de radio. Ya escribí una novela, ya escribí el segundo libro que no lo he publicado, pero ya lo tengo, y ya empecé en radio, así que debe ser que estoy viejito. Y no para sé. Lo que decimos de radio, estamos hablando del formato podcast a través de Anchor. Porque eso es otra cosa que es muy interesante. Así como la televisión está viendo que los videos en YouTube están agarrando mucha atención, asumo que la radio poco a poco se está dando cuenta que hay plataformas de podcast. Claro. Que mientras tú estás cocinando o mientras tú estás caminando al perrito, estás escuchando. Yo soy consumidor de podcast. Okay. Yo quiero saber de algún tema. Yo soy consumidor de tu podcast. Ay, pues qué bueno. No, qué bueno. Claro. Y entonces yo empecé a escuchar podcasts hace un tiempo atrás de entrevistas con escritores, con directores de política, de música, de muchísimas cosas.
supe que tú estabas haciendo podcast. Y yo creo que me habías hablado de Anchor. No estoy Sí. completamente seguro Sí. si eso fue lo que me llevó a llegar a Anchor. Empiezo a hacer mi investigación porque soy de investigar todo. Y me doy cuenta que es probablemente una de las más user-friendly, ¿cómo traduzco eso al español? Más sencilla para los usuarios. ¿Ok? O más amigable Es para que los usuarios. mata las excusas. Entonces, O sea, si por quieres eso- hacerlo, por ahí eso es está. que empiezo a hacerlo y me doy cuenta de la calidad, como se escucha. Que se escucha muy bien y tienes la opción de añadir música, de tener invitados a distancia, de un montón de cosas. Y por eso es que me decidí por Anchor. Eso que acabas de decir, de tener invitados a distancia, o sea, nos muestra que estamos en un mundo cada vez más globalizado. Claro, claro. Eso es una cosa que yo quiero hacer eventualmente. En este momento estoy básicamente contando, como tú dijiste, desnudándome. Contándole a la gente quién es Abimael Acosta y cómo... ¿Por qué decidiste desnudarte o ser tan vulnerable en el podcast? Mira, una de las razones principales es que yo fui de la generación que tuvo la suerte de que yo pude trabajar en teatro, cine, televisión y radio en Puerto Rico. Y yo pude trabajar con los pioneros de la televisión como Lucy Boscana, Chavito Marrero, Mario Pavón, con las grandes estrellas del inicio de la televisión. Íconos. Luego con las estrellas de los 70, de los 80 y trabajar con las generaciones jóvenes, a la mía y luego la siguiente en Puerto Rico hasta que estuve en el 2011. Esa no es la realidad actual. La realidad actual es que la producción de televisión en Puerto Rico es muy poca y lamentablemente de muy baja calidad. Y Cuando hablamos de baja calidad, ¿estás hablando de calidad digital? ¿Estás hablando de, baja, calidad no, calidad digital no es el problema, es contenido. Es contenido. Y eso podría ser tema de otro Sí, eso será de para otra la próxima. discusión. Y sé que hay mucho talento. Sabes que mucho vas a talento. recibir odio. Sí, I don't care. Y sí, cada vez que voy a Puerto Rico trato en la medida que sea posible de la gente que me invita a dar talleres en las escuelas y dar charlas, hacerlo. Y cuando voy a dar esas charlas a la escuela me doy cuenta que hay tanto joven con talento y con deseos de hacer que yo dije, yo tengo que ayudarlos de alguna manera. Y creo que a través de contarle mi historia y decirle cómo yo hice las cosas, cómo me equivoqué, cómo las hice bien y qué no debía haber hecho y cómo debía haber hecho otras cosas, los puede ayudar. Porque Estás a dando veces, un shortcut. claro, porque cuando yo iba a esta charla, los muchachos siempre me decían, no, porque tú hiciste esto, porque hiciste lo otro. Pero yo era igual que tú. Yo era igual que tú. Entonces yo quiero que tú sepas que tú lo puedes hacer. Que tú lo puedes hacer porque hay mucha de esa gente así. Yo recibo constantemente a través de mis redes sociales mensajes de padres que me dicen, mi nene quiere ser esto. A veces, mira, hay una jovencita que está aquí en Los Ángeles ahora y ya está trabajando profesionalmente como actriz, que su papá me contactó a través de las redes sociales. Me dijo, yo tengo una niña que quiere ser actriz, ¿qué debe hacer? Y yo le dije, mira, depende de lo que ella quiera hacer. Claro. Porque si ella quiere hacer Hacer novela, teatro, hacer pues novela, México está el hacer- sitio. yeah. Si quiere hacer teatro Broadway, pues en Nueva York. Si quiere hacer cine y series de televisión en Los Ángeles. En Puerto Rico hay la posibilidad de hacer teatro, de ser polifacético y multifacético para poder sobrevivir. Depende de lo que quiera. Y la orienté. Hay más personas que las orienté que tú conoces. Dios mío, la nena de Ilia, se me olvidó el nombre ahora, que tú la llegaste a conocer, que vino a Los Ángeles. He servido de puente para personas que vienen a Los Ángeles, ayudarles al principio a conocer a la ciudad, que dónde puedes conseguir trabajo, muchas cosas como esa. Y yo creo que esa es la mejor manera de contribuir a mi país, a las generaciones que vienen. Y a través de estos podcasts, ¿Quieres dejar un legado? yo no sé por qué diablo, yo quiero tratar de que otra gente pueda tener las cosas que yo tengo o las que no tengo y que otra gente sí las tenga o a las que nunca voy a tener. Hay gente que me dice, yo tengo muchos amigos de Puerto Rico que me dicen, pero es que tú le das la mano a todo el puertorriqueño que llega a Los Ángeles y entonces muchas veces terminan quedándote mal y whatever.
I don't care. Si yo creo que eso es lo correcto, pues es lo correcto. Y lo hice y ya. Porque yo pienso que las generaciones futuras son las que van a levantar esto o a joderlo completamente. Y quizá yo puedo contribuir A que no se joda. a que no se joda. Claro. Y a través de mi podcast, yo me desnudo, como tú dices. Hablo de las cosas buenas y hablo de las malas y hablo de las tristes y hablo de las graciosas. Es PG el contenido, ¿verdad? Pero hablo de todo porque yo no creo en vender lo que no soy. Y si hay gente que dice, bueno, pues mira, él ha tenido proyectos que se han visto fuera de Puerto Rico, él está en Los Ángeles, él ha hecho televisión, ha hecho todas esas cosas. Yo soy una persona, como cualquier otra, que ha metido la pata 1000 veces, que soy imperfecto. Pues si yo lo pude hacer, mucha gente con talento lo puede hacer también. Y honestamente, mi opinión, es la fórmula que te hace un ganador. Queriendo decir, la humildad necesaria para entender, yo no soy nadie. Tú sabes que a mí esa la palabra humildad no me gusta. No, pero en el contexto que estoy diciendo es de autoconocimiento para entender, yo soy tan bueno como lo último que hice y seré tan bueno como lo próximo que haré. Claro. Y puedo meter las patas y reconocerlo. Exacto. Hay cosas que yo he hecho en mi Porque hay gente que vive en un viaje. Good for them. Por eso, a eso es lo que me refiero con humildad. Hay gente que hacen un trabajito acá. Estuve escuchando tu podcast de un actor en una novela en Venezuela, de producción venezolana, que se creyó la gran jodienda y ya... ¿Dónde está ahora? Okay. Entonces, el no tener la humildad necesaria para entender, ahí está donde estoy, yo no sé dónde estaré mañana, y no seguir... Claro, esas son cosas también que se adquieren con el tiempo. Claro. Es muy probable que haya gente que vea a la Abimael de 25, 26 años y no es el Abimael de 53 años. Porque yo tuve la suerte o la mala suerte de comenzar a ser escritor de televisión bien joven. Claro. Y quizá eso en aquella etapa de mi vida me pudo haber volado un poquito. No tenés la madurez No necesaria lo sé, para saber. No lo sé. Claro. No lo sé si, Claro. si a alguien le pareció que estaba volado. Que puede que sí. Uh-huh. Puede que sí. Lo que pasa es que yo no me acuerdo exactamente de cómo era. Claro. Luego la vida me empezó a enseñar que yo puedo ganarme muchos miles de dólares al mes, uh-huh, como me lo estuve ganando en una etapa de mi vida, y de momento no ganarme nada. Y de momento tener que recurrir... Son temporadas. A como dicen en Puerto Rico, a coger los cupones. Lo hice una vez en mi vida. ¿Entiendes? Y cuando yo me di cuenta de que la vida son ups and downs, pues quizá eso te da unos ejercicios de humildad, aunque no me gusta la palabra humildad, porque la palabra humildad muchas veces se utiliza para que la gente te pisotee. Sí, claro, yo no entiendo por dónde va. A mí no quiero que en mi epitafio diga que era humilde. No. A los que le toque el que eso, se dejó pisotear. a los que le toque eso, por ejemplo, mi hijo, mis nietos, o el que le toque poner mi epitafio, que no, eso no. Si me toca estar en ese evento, estaré seguro que no. Yo espero que no te toque, que yo esté en el tuyo. Bueno, ya la vida dirá, en serio, o sea. Mira, para recapitular, de verdad, primero que todo, muchas gracias. De verdad me ha encantado esto porque brindaste perspectiva del formato blog, de video, ahora de podcast, el poder de las redes sociales. Ahora bien, no sé si te acuerdas, pero cuando yo empecé en esto de los microblogs, uh-huh, yo empecé exponiendo mis lecciones de vida, mis procesos, las cosas que yo quería compartir con las personas. En ese momento, bueno, todavía sigo pasando por eso, que mi papá murió hace unos años y eso me hizo reflexionar mucho y he compartido lecciones de vida con la gente. Yo quiero expandir eso, no quiero que se quede en un olvido, creo que es algo que sería muy significativo para muchas personas. Y quisiera hacerte la pregunta de nuevo, y ahora que tenemos un poquito más de tiempo, expandir un poco. ¿Cuál sería la lección de vida hoy? Porque puede cambiar mañana, pero hoy, ¿cuál es la lección de vida que tú puedes compartir con la audiencia, con
mi gente de Puerto Rico, de Miami, aquí en Los Ángeles, los corillos que se están dando en Los Ángeles, Latinoamérica, la diáspora, que quisieras compartir con ellos que ha impactado de una manera positiva tu vida. Mira, yo creo que una de las cosas más importantes por las cuales yo puedo decir que yo soy una persona feliz es conocerte, quererte y hacer las paces contigo. Llegó un momento donde no te querías, Yo siempre me quise, pero me quise como otra gente quería que fuera. Entonces yo traté en muchas ocasiones de cumplir las expectativas de otras personas. En muchos aspectos, a nivel personal, a nivel familiar y a nivel profesional. Durante 18 años de mi vida, yo fui maestro de teatro y de comunicaciones. Y durante esos 18 años yo estuve trabajando en los medios de comunicación masiva y yo me hicieron creer esa imagen de perfección que yo tenía que presentar porque según alguna gente yo era un role model. Okay. Yo era un modelo a seguir. Eso es como mucho peso. Yo no soy role model de nadie ni me interesa hacerlo. Okay. Un peso enorme que te dieron a ti. ¿Tú quieres que tu hijo tenga un modelo a seguir? Sé tú el modelo a seguir de tu hijo. No le dejes esas responsabilidades a otro. Claro. Pero en aquel momento yo me compré esa historia. Y yo me compré esa historia y esa historia me llevó a negociar muchas cosas de mi vida y de mi carrera. Hubo muchos trabajos que yo no acepté escribir ni hacer por lo que podían pensar mis estudiantes y los padres de mis estudiantes y mis compañeros maestros y el sistema de educación. La opinión de los demás. No, eso no lo debo hacer. Yo sí estoy muy claro de cómo yo quiero que la gente me vea, cómo yo quiero que la gente me recuerde. Y eso es lo que estás haciendo y estás proyectando en claro, tus redes y sociales yo, y todo. Cuando yo me paro frente a una cámara o me paro frente a un micrófono o doy una entrevista o lo que sea, mis publicaciones en las redes sociales están pensadas. Okay. Aun cuando usted vea un carajo ahí, ese carajo estaba pensado. Sí. Hay palabras que son necesarias. Es una palabra que yo entendí que era necesaria para lo que yo quería decir. Pero pienso con detenimiento, pero no me ajusto a lo que los otros quieran. Exacto. Yo creo que eso es una clave importante. Te conoces tú, sabes a dónde puedes llegar, sabes lo que puedes hacer. Y si la realidad que tú tienes en este momento no es la que tú quieres, tienes que cambiarla. Si no estás dispuesto al esfuerzo que conlleva cambiarla, pues acéptala. Avi, muchas gracias de verdad. Claro que sí. Muchas gracias, de verdad me encantó mucho esta entrevista. No va a ser la última. Te lo digo desde ahora. Aquí estoy. Creo que hay muchos temas, de muchos ángulos. La cuestión del contenido, en Puerto Rico y otros temas que podríamos eventualmente seguir explorando. Mi gente, muchas gracias por ser testigos del primer episodio de la sesión, que fue en un formato más de entrevista. No siempre lo voy a estar haciendo así, pero sí de vez en cuando voy a traer invitados especiales que me van a traerles a ustedes sus historias, sus perspectivas de cómo las redes sociales pues han ayudado a exponer sus trabajos. Para la gente que te quiera seguir en las redes sociales, ¿dónde te buscan? Me pueden seguir en Twitter, en Instagram y en Facebook, @AbimaelAcosta, mi canal de YouTube, Abimael Acosta. Y el podcast, Abimael Acosta, podcast de Abimael Acosta. Estamos en Spotify, estamos en Google Play, Pocket Cast. Son como 7 que Anchor distribuye. Spotify, son como 7, sí, son 7 que Anchor a otras plataformas. Así que lo buscas en Google y lo vas a encontrar. El podcast de Abimael Acosta y lo vas a encontrar bien fácil. Perfecto. Así que mi gente, Facebook, Instagram, todas las plataformas, utilicen estos medios, obviamente de una manera que pueda contribuir a la sociedad
y que pueda ayudarnos a llevarnos de un punto A un punto B y que ese punto B sea mucho mejor. Nada, con eso los quiero dejar por hoy. Voy a estar interactuando en los comentarios. Obviamente a veces pues nos estamos envolviendo en la entrevista y pues no puedo parar la cámara y empezar a escribir. Pero sí voy a estar metido en los comentarios y voy a estar interactuando personalmente con cada uno de ustedes. Porque esa es la idea de todo este vlog de la sesión. Y nada, seguiremos entonces en contacto y estaré entonces próximamente haciendo este tipo de proyectos de la sesión. Así que muchas gracias. Y compartan el video. Hasta luego.